En el nombre de Jesús, en esta hora te vengo pidiendo, Padre, que por favor, Señor, nos hables a nuestras vidas, que nos hables a través de la palabra, Señor, por favor, que nos dé esa llenura que necesitamos, Padre. Háblanos, por favor, Señor. Concede el arrepentimiento a todo aquel que lo necesita, Padre, donde sea que esté, Señor. Por favor, te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tócanos, Padre, guárdanos, Señor, de este peste que está en el mundo en esta hora, Señor. Líbranos, Padre, de todo miedo y todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén, hermanos. Entonces, fíjense, les quiero platicar, hermano, ¿verdad? Una gran cosa que Dios me ha inquietado en mi corazón hablar con ustedes. Y es lo que se conoce como el miedo, hermano. El miedo es una cosa que aquí ahorita, en este tiempo, se está moviendo de tal manera, hermano, que parece peor que la epidemia que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque por el miedo que la gente tiene dentro de ellos mismos, se vacían las tiendas, no hay nada de comer, en ciertos lugares se andan peleando por rollo ahí, entonces porque están en el miedo, hermano. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros no debemos de ser gobernados por el miedo, por el temor. Se entiende que en el principio posiblemente haya cosas, pero en el caminar Dios tiene que entregar su vida para que Dios restaure y quite todas esas cosas dentro de usted, para poder llegar a una perfección en Dios. Fíjese, todo eso que estamos pasando ahorita, en pocas palabras, hermano, le digo que es como un termómetro para el cristiano. Para el ser humano, bueno, no se puede aplicar, miren cómo están. Pero para el hijo de Dios, el que se dice que es hijo de Dios, que es cristiano, que se congrega en un lugar, esto es como un termómetro. A ver cómo estás. A ver cómo lo que has sembrado, cómo está. Donde has edificado tu casa, ¿dónde está? Aquí aplican mucho de esas parábolas que el Señor nos dejó. ¿Dónde está? Ahorita un cristiano, un hijo de Dios, está asustado, está preocupado, está aterrorizado por la circunstancia que está pasando en el mundo alrededor. Eso, hermano, es algo preocupante. Es algo que usted tiene que trabajar con Dios y rendir su vida a Dios para que quite todo ese temor. Porque un hijo de Dios no puede estar viviendo de esa manera. Aparte y encima de eso, del terror o del temor o el miedo, como lo puedan conocer, pues bueno, cada uno de esos es diferente cosa, que es lo que vamos a estar aprendiendo, primeramente Dios. Pero no tenemos que dejar que nos gobierne y que nos transforme para ir perdiendo ese tipo de temor. Y como un termómetro nos ubica donde estamos en ese aspecto. Y aparte de eso, hermano, déjame les digo esta cosa extra. Tal vez en muchos lugares no se pueden congregar por lo que estamos pasando, no pueden asistir a las iglesias, y entonces se tienen que quedarse en su casa. Y hermano, si usted se está regocijando por eso, si usted está regocijándose porque no puede ir a la iglesia, yo no voy a decir que no es cristiano, no, y tampoco voy a decir que no es salvo, tampoco. No estoy diciendo eso. Simplemente lo que yo estoy diciendo no es la novia, porque se está regocijando otra vez en la casa. Qué bueno que no tengo que ir a la iglesia, me voy a disfrutar, ver Netflix, ver, yo qué sé. Ahora sí me voy a aventar la serie que tanto quería ver. Y eso es lo que hacen. En vez de estar comunicado con Dios. Yo estoy hablando a los hijos de Dios, a los cristianos, obviamente. Aquel que no conoce, ¿qué se va a esperar? No más que nosotros anunciar las nuevas para que conozcan a Cristo. Y ese es el medio que nosotros estamos usando ahorita para transmitirle a aquellas personas que no conocen también. Y para aquellos cristianos, ubicarlos en su lugar. Si estás contento, hay un problema, no eres la novia, te tienes que preocupar. No dije que la novia anhela, desesperadamente anhela que venga el amado. ¿Y cómo va a anhelar a que venga el amado? Pues obviamente que la novia se tiene que
congregar, tiene que buscar de Dios. Entonces, ahorita está en su casa, pero busca el medio otra vez por las redes sociales y todo eso, a conectarse con Dios de una manera o de otra manera, ¿verdad? Así como lo hemos hecho este fin de semana, que fue el retiro de verano virtual del ministerio, fue de gran bendición. Fue de gran bendición todos aquellos siervos de Dios que nos estaban hablando. Y al parecer va a seguir la fiesta el miércoles, pero bueno, eso lo hablamos después. Pero entrando al tema, rápidamente yo voy a empezar de esta manera para el miedo, y con estos versos, a lo mejor le va a dar miedo, pero no debe darle miedo, le debe dar temor, que es diferente. Vamos a entender todo esto. Primera de Pedro 4:17, voy a rápidamente empezar. El miedo, y es Primera de Pedro 4:17. Entonces, Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por vosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y lo voy a leer unas diferentes versiones. En la AF, Arca Fernández dice: porque ha llegado el tiempo del juicio definitivo, que ha de comenzar por el mismo pueblo de Dios. Y si comienza por vosotros, ¿qué puede esperar los que se niegan a aceptar el Evangelio de Dios? Bueno, a lo mejor les leo uno ahorita más, pero déjame por mientras les explico este verso. Este verso nos habla que en el tiempo final, que estamos en la humanidad y de la iglesia, a nosotros, hermanos, el juicio empieza en casa. O sea, con nosotros, los hijos de Dios. Entonces, todo esto que está pasando, en cierta manera, es para ubicarnos a nosotros. ¿Cómo estás tú en la casa de Dios? ¿Cómo estás tú caminando en el caminar de Dios? ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás contento porque no vas a la iglesia? Tal vez, o muchas cosas entran ahí al respecto, ¿verdad? Muchas gracias. Pero definitivamente que el juicio empieza en casa, así lo dice este verso, y va a empezar en la casa primero. ¿Y cuál será el fin de los que no lo evangelio? Con nosotros ahorita nos ubica, nos pone a saber cómo está. Todo esto empieza con nosotros, hermanos, no nomás de dejarlo pasar por alto. Eso les pasa. En la generalidad así lo manejamos. Eso es lo que les pasa a esas personas, o porque no conocen de Dios, y nosotros nos sentimos que somos apartados porque en cierta manera hemos recibido a Dios. Y sí, es cierto, somos apartados, somos diferentes. Pero, hermanos, aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón son los primeros que Dios nos va a llevar a ver qué has pasado, cómo estás. A nosotros nos da un privilegio, una oportunidad de alcanzar en Dios y ser perdonados con su sangre preciosa, pero eso no quiere decir que nos vamos a aprovechar a sentirnos como queramos. Eso sí, no se puede. Entonces, por eso nos deja a nosotros esta palabra del Señor. Y lo voy a leer una vez más este verso, pero en otra versión diferente, la BAD. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por vosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Entonces, hermano, yo con este verso, ¿qué es lo que les quiero dejar? ¿Qué les quiero decir con este verso? Esto, hermano. Creo que ya se los había mencionado, pero el juicio comienza en casa, pero les había mencionado anteriormente las emociones originales anteriormente. Emociones
Una de ellas es el amor, enojo y otra es temor. No me voy a quedar en las otras, y tal vez lo haga en otra ocasión y quiero avanzar, porque si no el tiempo se me va, porque el tiempo sí corre muy rápido. Entonces, en el temor, hermano, yo les había dicho que era para apartarse del mal, reverencia hacia Dios. Era para que el hombre en el temor pueda detectar el peligro y huir. Y les di muchos ejemplos de cómo es el temor original, en las emociones original. Pero ya ahora, hermano, ya por la caída del hombre en el pecado, en el tiempo de Adán, que cayó, entonces se ha multiplicado, en cierta manera degenerado, ha caído. Ya ahorita lo que viene siendo el temor ya se ha crecido de una manera muy fuerte, que lo vamos a ver, lo vamos a estar aprendiendo. Por decir, el temor se hizo a miedo, terror y fobias, para empezar. De esa manera. Pero vamos rápidamente a empezar a desarrollar esto, porque Génesis 3:10. En Génesis 3:10 dice: y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí rápidamente podemos ver en la escritura que es la primera vez que se menciona el miedo en un ser humano, y lo podemos ver aquí claramente en Génesis 3:10. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el principio, desde el paraíso, ahí salió. Pero no era el temor que el Señor le quiso poner como una emoción original, sino que ahí ya se había metido, dañado ahí la cosa. Entonces ya por eso ahí salió con que tiene miedo. Y rápidamente, nada más para entenderlo, hermano, nomás lo voy a mencionar así, que en la misma escritura nosotros nos enseña, hermano, que así como empieza una cosa, va a terminar. Eso nosotros nos lo enseña el libro de Eclesiastés 1:6. Dice, no lo voy a apuntar, nomás lo voy a leer rápidamente. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento. Y sobre eso quiere decir que es como un círculo, como todo principio vuelve a regresar igual. Entonces, en el principio entró el miedo al ser humano allá en el paraíso. Así en el final va a regresar el miedo. Y ahorita lo estamos viendo, cómo está el miedo en una manera bien avanzado aquí, muy hasta incomoda en cierta manera. ¿Verdad? Hemos platicado con los hermanos cuando vamos a la tienda, la gente bien mal educada, golpeándose por el miedo que traen. Les sale todo lo feo que traen ahí, maltratándose por un paquete de baño, algo desagradable de estar viviendo esas circunstancias con las personas, ¿verdad? Entonces, por decir, aquí en Génesis 3:10 principio del miedo. Principio del miedo. Ok, ahora déjenme leo esto rápidamente para podernos ubicar. El miedo es un sentimiento que puede venir por la angustia de prever un peligro o un mal, ya sea real o imaginario. Hay límites, por ponerlo así, para entenderlo del miedo, que si excede niveles pueden volcar hacia un daño propio o ajeno. Y eso es lo que vemos ahorita, hermano. Entra ese miedo a ellos y no les importa salvar su pellejo. Por eso necesitamos a Dios, hermano. Por eso necesitamos a Dios nosotros,
Por eso aquí el valle ocupa al Señor. A todos esos lugares de aquí de Macana y alrededor, necesitamos entregar nuestra vida a Dios. Fíjate, según los estudiosos en la Biblia, de la Biblia, perdón, esta frase que se encuentra en la Biblia de no teméis, lo menciona por lo menos 365 veces en la Biblia. No teméis. Claro que no lo vamos a tocar todos ahorita, eso se lo dejo a usted si lo quiere buscar y creerlo, ¿verdad? Verificar, pero ahí lo puede verificar, créame. 365 veces sale, no teméis. Casi pareciera que una vez por día nos dijera el Señor a nosotros, ¿verdad? No teméis. ¿Por qué? Porque el hombre, desde que salió del huerto, salió a nosotros, Dios siempre nos ha tenido que recordar, no teméis, no teméis. Y les voy a decir por qué. Porque es algo muy importante de que no teméis. Porque la persona que teme, hermano, pero no de la manera original como lo mencioné yo, que el temor a respetar a Dios, a apartarse del pecado, no. Temor en el aspecto como lo maneja ya en el pecado, en el miedo, en el terror. Nos hace a nosotros, hermano, que seamos esclavos. Y ahorita lo voy a leer aquí nomás, ya ahorita viendo los versos. Les entró miedo, hermano. Pero déjenme irles aquí sale ahorita. ¿Dónde estás? Bueno, posiblemente ahorita se las voy a deber, ahorita va a salir. Pero déjame, les sigo aquí platicando. Pero habla de que el hombre es esclavo del temor, o sea, del miedo, o sea, es esclavo. Pero tocando este punto, regresando aquí rápidamente a lo que es un círculo, todo esto, hermano, les voy a dar un ejemplo para que me puedan entender que en el principio, en el paraíso, que el hombre tuvo miedo. Entonces así va a terminar otra vez para que me lo puedan entender, hermano. Voy a dar nada más un ejemplo rápidamente. El ministerio del Señor Jesús, ¿quién sabe cuándo empezó? El ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús, hermano, empezó en las bodas de Caná. Ahí empezó el ministerio del Señor Jesús, en las bodas de Caná. ¿Y cómo va a terminar el ministerio del Señor Jesús? En una boda. Lo dice Apocalipsis 22. Así va a terminar, en una boda. Voy a darles otro ejemplo nada más, por amor. En Génesis 3, una serpiente siguió a la mujer. ¿Sí se acuerdan de esa historia? En Génesis. Ahí sale la serpiente y que la engaña. Pero es una serpiente en el principio. Y en el final, en Apocalipsis, también otra vez regresamos rápidamente en Apocalipsis, dice, en Apocalipsis 12, el dragón siguiendo a una mujer. Y va a decir, hermano, pero el dragón no es la serpiente. Pues lea ahí y va a ver que ahí va a decir que sí es. No se lo voy a leer porque entonces no se me va a ir el tiempo. Pero ahí se lo dejo, es en Apocalipsis 12. Ahí dice, es la serpiente original, el dragón. Una serpiente, ahora acá es un dragón. Pero eso no es el punto. Entonces, todo lo que empieza vuelve a terminar igual. Eso es lo que yo les quiero enseñar. Entonces, empezó el hombre con un miedo y va a terminar con un miedo, hermano. Entonces, yo no lo quiero, en pocas palabras, asustar, pero sí lo quiero ubicar. Si esto lo ha puesto a usted temblar, hermano, vienen cosas peores para la humanidad que esto. Y nosotros no podemos ser esclavos del temor.
nosotros tenemos que ser esclavos de Cristo por sí. Bien, rápidamente queremos quebrar y entender un poquito el miedo y cómo se origina. Rápidamente voy a ir ahí mismo a Génesis 3:8. ¿Cómo se? Porque aquí en el 10 ya entendemos que aquí se dio el miedo, el principio del miedo, aquí en Génesis 3:10. Pero Génesis 3:8, si lo leemos, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ese es el punto que yo quiero tomar ahí. Escondieron. Y este viene siendo un hebreo 22:44, que quiere decir, ahí usted lo pronunciará. ¿Qué quiere decir? Esconder en secreto. Quiere decir apagar, cubrir. Y muchas otras cosas más, pero ya no los voy a poner. Ahí le puse el número de la Strong, Hebreo 22:44. Lo puede buscar para que encuentre la raíz de esa palabra y qué significa. Y entonces, aquí yo puedo entender que el miedo empezó con una inseguridad, hermano. Porque eso es lo que pasa cuando uno se esconde. ¿Qué no es una emoción eso? Es una inseguridad, ahí empieza. Por eso, ¿por qué se va a esconder una persona, hermano? ¿Por qué se va a esconder una persona si está seguro de sí mismo? Voy a poner un ejemplo que posiblemente bueno, llega el policía y hay gente que se siente insegura cuando ve al policía. ¿Pero por qué? Si todo está bien. ¿Qué no se supone que tiene que estar? Pues bien, todo está bien. Pues, aquí están los papeles, aquí todo está bien, ok. Pues yo ya sé que todo está bien. Pero si tienes esa inseguridad de ti, ay, viene el poli, ¿qué va a pasar? Y luego, y no tiene nada el hermano, no hay nada, no hay ningún problema, pero posiblemente tiene esa inseguridad de sí mismo. Ese es un principio de un miedo. De ahí empezó. No nomás se llega a tener miedo nada más por nomás. Eso es lo que nosotros estamos queriendo entender. ¿Cómo se llega al miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo puede ser como entre el medio de todo esto, de lo que se puede ser, empezando el miedo, hablando del miedo. Pero se empieza primero teniendo, lo voy a poner aquí rápidamente, inseguridad. Y esto quiere decir no se tiene la certeza de que algo va a ocurrir. No se tiene la certeza de que algo va a ocurrir. Entonces eso es lo que es una inseguridad. Y por eso es que le da a uno, empieza a darle, ¿verdad? Por decir. Y es algo, ¿verdad? Yo también aquí ministrándome en cierta manera, ¿verdad? Que Dios me ayude, me libere de todo temor y todo miedo.
¿verdad? A veces cuando paso, voy a poner el ejemplo de mí mismo. Cuando aquí vivimos al lado de la frontera, entonces voy a veces a México y regreso. Y ya cuando me encuentro con el migrante ahí, me dice mi esposa, ¿pero por qué te pones nervioso? Pero es que no es nervioso. Pues yo soy ciudadano. ¿Qué van a decir? No es así, es respeto. Tengo respeto a la autoridad porque yo sé qué es lo que nos pueden hacer. Nos pueden bajar del carro, nos pueden desarmar el carro, y así se tiene que ir uno. Entonces, no es por mí, es por el respeto de la autoridad. ¿Verdad? Entonces, seguimos aquí avanzando. A ver. Por decir, déjenme les de escondieron, que quiere decir apagar. Me incomodó un poquito cuando lo vi ahí, dije, ¿cómo apagar? Inseguridad es apagar. Y podemos ver cómo es un sentimiento, por decir, déjame lo entiendo, vamos entendiendo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apagues el Espíritu de Dios. No apagues. A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? Bueno, déjame mover rápidamente yo también. Aquí a la 1 Tesalonicenses. Déjame, voy aquí para leerlo rápidamente. 1 Tesalonicenses, lo que les había dicho. 5:19. Dice, no apaguéis el espíritu, lo dice ahí rápidamente. Entonces cuando hay una cierta inseguridad, cuando uno se está escondiendo, en pocas palabras, estás apagando el espíritu. Eso me llamó la atención. Por decir, en Isaías 42:3, Isaías 42:3 dice, la caña quebrada no la romperá, ni la mecha mortecina no la apagará, de verdad dictará la equidad. Aquí está hablando del Señor, que Él no va a apagar esa, y tiene como una mechita arribita y esta cosita, ese alambrito, de eso está hablando aquí, que no la va a apagar. Dios no la apaga. Pero con el verso que acabamos de leer, ¿quién la paga? Nosotros. Porque dice aquí claramente, en el verso que les acabamos de leer anteriormente, en la 1 Tesalonicenses 5:19, no apagues. Ahí no le está diciendo al enemigo, ahí está diciendo no la apagues tú. Entonces esa es una área que nosotros tenemos que vencer, tenemos que entregársela a Dios, para que Dios nos ayude a perder toda inseguridad y no querernos escondernos. Porque eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos se sintieron inseguros y dijeron, ay no, que aquí nos van a ver el Señor, que estamos así, hay que taparnos, hay que escondernos. Y nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día. Por decir, vamos rápidamente a un verso para entender un poquito más la inseguridad. Deuteronomio 28:66. Dice, la vida pendiente de un hilo, y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Fíjate cómo lo dice esta versión, o este verso, más bien lo que se llama la inseguridad. No tendrás seguridad de tu vida. Y hermano, no quiero ir como grosero, ¿verdad?, en decir que está, pero si lo veo, cómo es que la humanidad ahorita se siente preocupada, se siente insegura, como que si nada más se puede morir de eso, del coronavirus. Nada más de eso me puedo morir. ¿Y qué de un accidente manejando?
o se cae uno de las escaleras de su propia casa. ¿Qué es eso? No estoy, aclaro hermano, no estoy poniendo en menos esto que estamos viviendo ni pasando. Créanme, lo delante de Dios, cuídese, protégese, sigue todos los consejos que le da nuestros gobernantes, nuestros mayors, todo eso, hermano, hágalo por favor. Hay que seguir ese orden. No, yo nomás estoy poniendo aquí este punto que como ahora de repente hay esa inseguridad. ¿No será la plataforma del prisional con Adán? Que a él lo gobernó el miedo y así va a terminar la humanidad. Y esto es una plataforma para poder nosotros, para ellos ver, manejar cómo la gente se mueve, cómo está el miedo, quién respeta, quién no respeta, quién se pone en ese orden. Bueno, déjame regreso acá otra vez. Nos causa ansiedad, estado de agitación o inquietud del ánimo. Esta angustia o temor acompañada por muchas otras enfermedades y no permite el sosiego, o sea, la tranquilidad, padece. Esto está hablando de aquí, de lo que sigue después de la inseguridad. Es ansiedad. De inseguridad te acompaña la ansiedad. Y ahí es donde, por eso es que podemos entender ahí rápidamente cómo es que Adán y Eva en aquel momento les entró una seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Y después de ahí les entró una ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? Y empezaron a correr, a lo mejor me los imagino yo, ¿verdad? Ay, perdón, que me imagine que están ahí corriendo. ¿Qué vamos a hacer? Y nos vamos a cubrir, no, hay que escondernos por allá y nos va a ver el Señor. Les entró una ansiedad. Y entonces, nosotros, hermano, básicamente aquí, todo esto, lo que es la inseguridad y la ansiedad, viene siendo un principio. Voy a ver si puedo hacer aquí un poquito como tipo, voy a borrar este. He puesto aquí para entenderlo. Inseguridad, ¿verdad? Entonces le voy a poner como una ramita aquí que viene siendo ansiedad. ¿Verdad? Eso es lo que empieza a abrir. Esta inseguridad empieza a abrir muchas puertas adentro de nosotros. Aclaro, hermano, no va a haber estoy viendo una puerta abierta. No, adentro de nosotros, en nuestra vida personal. Estás abriendo puertas. Abres la inseguridad, entonces abre la ansiedad. Y se abre después aprehensión, que esto se refiere a una idea infundada o extraña. O sea, extraña es un recelo hacia una persona. O sea, para entenderla más rápido, es un prejuicio. Un prejuicio. Miren, por lo regular, todas estas cosas entran de una manera, miren. Le entra la ansiedad, le entra una aprensión.
prevención, o sea, un prejuicio. Lo voy a poner aquí también para entenderlo más fácil. Prejuicio. Por eso luego los escucha cuando empieza uno a las personas que empiezan a tener esas manifestaciones. Ay, no, y quién sabe cómo me vaya a ir con esa persona. Ni lo conoce. A lo mejor sí, ¿qué tal si usted dice, no, mira, ¿sabes qué? Perdóname por esta cosa, me equivoqué, yo qué sé. Pero no, luego nos vamos a un prejuicio. Por decir, voy a poner el ejemplo otra vez del policía. Vamos a regresarnos para atrás. Te para el policía, te sientes una inseguridad. Ay, no puede ser posible. Y estoy preocupado dentro de mí. Entonces te empieza una ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Y ya viene el policía, ¿cómo estás? Todo eso. Y también ni siquiera llega, por decir. Ya viene caminando y ya empieza a pensar, y luego es de este color, aquella raza me va a cerrar, yo soy de este color, yo soy morenito, chaparrito, yo qué sé. Y ya te empezamos a meter prejuicios en esa persona. Y ya cuando llega a saludarle al Señor, ¿cómo está? Ah, ya. No te imaginabas esa. Descansaste. Pero eso es lo que pasa en el desarrollo del ser humano cuando uno está desubicado, pero no estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, de nosotros perder todas estas cosas de la inseguridad y perder todo esto. Aquí les di el verso de Deuteronomio que es para la inseguridad. Entonces, ¿cuál es el remedio para aquí? Mira, hermano, todo para Dios. Es así de fácil. Todos los días orar. Y se le va a ir esa inseguridad, porque estoy en las manos de Dios. Me voy a levantar y irme al trabajo. Gracias, Padre, por permitirme despertarme hoy en este día. Gracias por ser tan bueno. Cuídame, por favor, hoy en este día a mi familia y a mí en mi día de trabajo. Pero luego de repente, ¿verdad? Hay ciertos hermanos que se levantan todos para ningún lado. Y a veces ni se lavan la boca, salen corriendo porque tengo que irme a trabajar. Y ya cuando van manejando se les recuerda la inseguridad. Pero no oró. Seguridad, uno ora y uno va a entender que en paz o descanso y todo lo que usted quiera ya se sabe. Pero si no ora, ¿cómo va a descansar? Primera de Pedro 5:7. Y eso ahorita con nosotros en esto que estamos pasando, para que estemos a todo lo que da. Señor, Padre, ayúdame, por favor. Cuida de mí. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad, hermano. Este verso está hablando de la ansiedad. Aquí tenemos que echar toda nuestra ansiedad en Él. Déjame. Ya se me secó la garganta y me tomo un poquito de té. Está muy rico, muchas gracias. Dios te bendiga. Y entonces, como estaba diciendo, la ansiedad, hermano, es un problema muy grave en nuestra sociedad ahora. Puede causar enfermedades. Eso lo leí al principio, ¿verdad? Enfermedades. No, hermano, pero si nosotros aprendemos a echar toda nuestra ansiedad a nuestro Señor, como aquí nos dice este verso, entregar todo. Por decir, ahorita que estamos pasando esta situación en todo alrededor del mundo, por aquí, por esos lugares, y así, ¿verdad? La coronavirus y qué va a pasar y todo esto me va a afectar a mí, a alguien que yo conozco, o qué, y se asustan. Y no, hermano, nosotros tenemos nuestro Dios. Ay, Señor, yo sé que tú nos proteges, tú nos cuidas, tú tienes cuidado de nosotros, protégenos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Es para nosotros ubicarnos, hermanos, en donde estamos caminando con Dios. Y a fin de cuentas, hermano,
somos de Él. Y para eso nos escogió para ser hijos de Dios, para prepararnos para estar con Él. No es un entretenimiento ser cristiano. Ay, cómo voy de tiempo, ya se me está acabando el tiempo, señor hermano, no puede ser posible. Un segundo punto, y creo que ya es el único que voy a dar. Nomás 2 puntos, señor hermano, puede ser. Y vamos a tocarlo rápidamente. Que es temor. Temor es presunción o sospecha. Presunción o sospecha es lo que es temor. Y adicionales, diccionarios lo pone como particularmente de un posible daño o prejuicio. Pero yo nomás voy a poner presunción o sospecha ahí. Y vamos rápidamente a entender aquí lo que es el temor, porque fíjate, hermano, aquí empezamos con la inseguridad, ansiedad, aprensión, que es un prejuicio, y aquí ya nos lleva a otro punto que es el miedo. ¿Te imaginas la gente que los maneja el miedo ya tienen todo esto dentro de ellos? Vamos rápidamente para entender esto a Job 28:28 para entender. Job. Job 28:28 dice: y dijo el hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Aquí es la diferencia. Bueno, antes de que había borrado esto, aquí había puesto las emociones originales. Y una de la emoción de las originales, enojo y temor. Y ese es el temor que estoy hablando, que es el bueno. No es el temor como lo traslada el mundo, no, hermano. El temor, como nos enseña la palabra de Dios, aquí lo dice claramente en Job 28:28. El temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal. O sea, inteligente. O sea, que aquellas personas que no se apartan del mal, ¿qué quedará decir? A conforme a este verso. Ahí interprételo usted. No quiero que aquellas personas que no pueden apartarse del mal, pues. Ahora, vamos rápidamente a Lucas 21:26. Ya le estoy acelerando, hermano, porque el tiempo se me va. Lucas 21:26. Temor es sabiduría. Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que ven, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Déjame voy rápidamente aquí a poder entender un poquito más esto. Yo mismo a Lucas, quiero leer un verso antes de Lucas 21:26. Dice: el mismo subtítulo de este parágrafo que vamos a leer se llama The Coming of the Son of Man. Dice el 25: habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, en la tierra,
Las naciones serán presa de angustias por los bramidos del mar y el estruendo de las olas. Fíjense, hermano, yo creo que eso ya lo hemos empezado a pasar en cierta manera. Todas las cosas que han pasado anteriormente, como el tsunami, las cosas que se han visto, la luna en los cielos, en los cosmos que han pasado. Y eso no inquieta porque no incomoda para nada a las personas, al menos la que está viviendo en un tsunami, pues sí, aquí hay personas que vivieron en ese lugar, verá que es agradable. Pero ya del otro lado del mundo, pues tú sales a hacer tus cosas, no te afecta. Pero esto que estamos viviendo ahorita, hermano, nos afectó a todos, a todo el mundo, ¿sí o no? Y dice el siguiente: y los hombres quedarán sin aliento por el miedo. Esta versión que estoy leyendo dice así: por el miedo y la ansiedad de lo que están viendo venir sobre la tierra, porque el mundo de los astros se desquiciará. Así lo dice esta versión. Pero lo que yo quería leer aquí rápidamente simplemente es que los hombres quedarán sin aliento por el miedo. Por el miedo, hermano, de lo que estamos viviendo aquí. O sea, el temor lo traduce otra versión. Ya aquí ya se empieza a acercar un poquito más el miedo de lo que estamos nosotros aprendiendo. Déjame voy rápidamente aquí ¿dónde estás? Okay. Dice la versión de las Américas: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. El temor. Es donde estamos abarcando ahorita aquí nada más el temor, hermanos. Señor amado. Pero bueno, se me ha acabado el tiempo, hermano, pero no me voy a ir sin antes darle una administración de parte de Dios que Dios tiene para nosotros. Seguiremos aprendiendo cada día, que Dios nos permita más sobre el miedo y todo lo que tenemos que nosotros deshacernos. Por decir, por ahorita hemos aprendido que el juicio comienza en casa. Va a empezar en casa, ¿no? Entonces, aquí con este verso yo no les quiero poner un miedo como el mundo lo traslada. Yo les quiero transmitir un temor, que es sabiduría de Dios. Eso es lo que yo les quiero trasladar con hermano. Que tienen que echarle ganas. Nos tenemos que portar bien. Tenemos que tener una comunión con Dios. Entonces, eso va a empezar en la casa primero. Y el principio del miedo empezó en Adán y Eva. Pero antes del miedo se escondieron. Entonces eso que les escondieron a ellos es una inseguridad. Y nosotros tenemos que perder toda inseguridad, hermano, en el nombre de Jesús en esta hora. En esta hora vamos a ir rompiendo todo eso, hermano. En el nombre de Jesús voy a orar por ustedes para que Dios nos trabaje en esta hora y poder perder toda inseguridad, toda aprehensión o prejuicio. Perder todo, hermanos. En el nombre de Jesús en esta hora. Déjenme orar por ustedes y por todas aquellas personas que nos están viendo por los medios, que les haya llegado esta palabra de bendición, de que, hermanos, tenemos que entregar nuestra ansiedad en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, en esta cosa que está viviendo el mundo ahorita. Hermanos, nosotros tenemos que entregar todo, hermano. Todo tenemos que entregar. Y dice Juan 14:3: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros.
Fíjense lo que el Señor, Él ya se fue, Él ya está allá, y Él va a regresar por su amada, Él va a regresar por su novia con la que Él se va a casar. Y ese es el grupo, hermano, de personas, esa es la posición que debe de anhelar cada uno de ustedes, hermano, y cada uno de los hermanos que nos está escuchando, que a lo mejor no sabe qué es esto. Prepárese, prepárese para la novia, prepárese. Dios viene pronto por su iglesia, por su pueblo, y nosotros tenemos que aprender, hermano, tenemos que entender de que Dios viene por su novia y anhelar ser parte de la novia, anhelarlo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vengo, Padre, rompiendo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda maldición, Padre, que pueda haber en tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, rompiendo todo yugo en el nombre de Jesús que pueda haber en la vida de cada uno de tu pueblo, Señor, que les transmite el miedo, que tengan miedo tal vez. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, vengo rompiendo, Padre, en esta hora, Señor, que sean bendecidos cada uno de los que están aquí, Señor, y los que nos ven a través de los medios que han de recibir esta palabra, Padre, por favor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te lo ruego, Padre, que podamos descansar en ti, Señor, que podamos descansar en ti, papito lindo, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre, Él es mi Padre.